A reading from the book of the prophet. Lectura del libro de Isaías. The Lord was pleased El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. if he gives his Cuando entregue su vida como expiación, you shall see his descendants verá su descendencia, prolongará sus años. shall be Lo accomplished que el Señor quiere prospera por sus manos. because of his A affliction causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. through his suffering Con lo aprendido mi servicio, by many, and their mi guilt siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. verbum Domini. Lord, let your mercy be on us as we Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lord, let your mercy be on Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. for the word of the Lord Aclamad justos al Señor, and all his que la palabra del Señor es sincera the Lord y todas sus acciones son leales. and his mercy Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. yes, the Lord's eyes are on those Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, who hope in his mercy en los que esperan en su misericordia, to rescue, para librar sus vidas de la muerte to y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. our soul is waiting for the Nosotros aguardamos al Señor. He is our help. Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. May your merciful Que tu misericordia, Señor, as we venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A reading from the letter to the Lectura de la carta a los Hebreos. brothers and sisters. Hermanos, Since we have a great mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. have a high No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse en nuestras debilidades, but similarly sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. we approach the throne of Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la Iglesia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Alleluia, Alleluia,
El Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por todos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. James and John, the sons of En Zebedee, aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y le dijeron, Maestro, queremos que haga he replied, lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por ustedes? "In Contestaron, your glory, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesus said to them, Jesús "Do replicó, not know what you are no asking. sabéis lo que pedís. Can you drink the cup ¿Soy capaces de beber el cáliz que yo he de beber with the baptism?" o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? They said to him, Contestaron, lo somos. Jesus said to them, Jesús les dijo, "The cup that I drink, el cáliz que yo voy a beber, and with the baptism lo beberéis I am baptized, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. left. Pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. When the 10 heard this, Está ya reservado. Los otros 10 al oír aquello se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, en la forma abreviada, reuniendo a los 12, and their great ones make their ¿sabéis for them felt. que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan Whoever wishes y que los grandes los oprimen? servant, Vosotros nada de eso. first among you, El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. El que quiera ser primero, did not come to be sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre life as a no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por todos. Domini. Our gospel reading, La lectura del Evangelio the stark contrast nos between presenta el contraste entre la autoridad del mundo y la autoridad del servicio, Christ. en imitación de Cristo. James and John, Y Santiago y Juan, los hijos the ones who at del to cast fire trueno, upon los que en cierto momento querían prender en fuego una aldea samaritana en su celo, this bold request that they be given a foremost share cumplieron con su reputación of Jesus Christ. al pedir participación en la gloria de Cristo, al sentarse a su diestra e izquierda. Although they have accompanied Y Jesus a pesar que habían acompañado a Jesús a lo largo de su ministerio público, no parecían haber entendido lo que Jesús había estado enseñándoles todo el tiempo. in their journeys with Jesus, En sus recorridos con Jesús, Santiago y Juan habían presenciado el poder divino de Cristo en acción performed numerous miracles. cuando realizaba diferentes milagros y sanaciones. And they probably thought that Y they probablemente pensaban que disfrutaban de un favor especial del Señor, pues eran los únicos, por supuesto junto a Pedro, a quienes el Señor les había permitido presenciar su transfiguración. Tuvieron ese privilegio especial. and they may have been Y so puede que hayan estado tan enfrascados en estas manifestaciones tan increíbles del poder divino that they neglected to que reflect upon se han olvidado de reflexionar acerca de las enseñanzas de Jesús, are sprinkled throughout his ministry. que están por todos lados en su ministerio. First thing to note about Lo primero is that que hemos de uses his power mencionar es que Jesús nunca utiliza su poder para coactar a nadie para que obedezcan o para que acepten su enseñanza. he rebukes James and John Él reprende a Santiago y a Juan cuando expresan su deseo
de Samaritan village. hacer llover fuego sobre una aldea samaritana cuando el pueblo no quiso recibir a Jesús. Les enseñó acerca de la grandeza verdadera, de estar dispuestos a convertirse en los últimos y siervos de todos. Tells them that they need to receive the kingdom. Les dice que tienen que recibir el reino de Dios con la fe sencilla de un niño. He teaches that those with Les enseña que aquellos con riquezas encontrarán extremadamente difícil entrar al reino de los cielos. but most importantly, Pero más importante aún, already foretold on ya three ha occasions, predicho en 3 ocasiones betrayal, passion, su death. próxima traición, pasión, muerte y resurrección. Now apparently James and John Aparentemente, have really not Santiago y Juan no han teachings permitido que estas enseñanzas we see from les entren, como vemos por su petición del día de hoy. they're still wedded to Aún están apegados a este concepto del mundo, de la gloria, que involucra, por supuesto, tener la autoridad para mandar a otros, someterlos a la voluntad de uno, así como los gobernantes gentiles lo hacían. they perceive that the Lord Y como perciben que el Señor les ha favorecido, específicamente por la visión que comparten de la transfiguración, none of the other disciples que ninguno de los demás discípulos to see this vision, fueron llevados a ver esta visión, sienten que están en una posición de hacer esa petición in audaz de los puestos más altos en el reino de Dios. at the right, Quieren sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús en su gloria. and they do not yet realize Y no se dan cuenta aún, como el Señor indica hoy, glory que la gloria de Jesús lie in no yace en la authority, victoria política ni autoridad mundana, sino que yace en su muerte en sacrificio lifted up on the en la cruz. Esa es su gloria. Cuando es elevado a la cruz, when he says, Jesús les advierte esto cuando dice que no saben lo que piden. instead of grand ornate En lugar de tronos grandes y adornados a cada lado de Jesús, offering of the cross, deben más bien esperar el sufrimiento de la cruz. the throne upon which Jesus El reigns, trono desde el cual reina Jesús es la cruz. right and left, Aquellos que están a la izquierda y derecha de Jesús en su are not crucifixión dignified aristocrats, no son aristócratas but lowly thieves. con dignidad, sino The nature, humildes ladrones. the nature of service La naturaleza del servicio en nombre de Cristo it over others, no es from a high position of authority, regir por encima de otros desde una autoridad alta, un puesto de autoridad alta, como los reyes gentiles, sino la entrega de la vida de uno many, por el bien de muchos and reigning from the cross. y reinar desde la cruz. Now Jesus' teaching on the La enseñanza de Jesús acerca de la naturaleza del servicio ransom for many is y su not muerte como rescate por muchos no es un concepto nuevo. this idea of Esta idea de someone dying on que behalf alguien muera of the people. por el pueblo. There is a precedent in the Old Hay Testament un precedente en el Antiguo Testamento, como vemos especialmente en nuestra primera lectura de Isaías, que es un fragmento de lo que llamamos servant song. el cuarto y último canto del siervo. Hubo 4 cantos del siervo About en Isaías, y estas eran profecías acerca de un siervo en particular del Señor, quien tendría el Espíritu del Señor. Recordemos el bautismo de Jesús, quien sería llamado y nombrado desde el vientre de su madre, quien sufriría sufrimiento a manos de sus adversarios y quien al final daría su vida para salvar a muchos y para cargar con sus culpas. and so of course these prophecies are Por supuesto, estas profecías se cumplen, se realizan plenamente en Jesucristo service of redemption upon y en su servicio de redención desde la cruz para la salvación de muchos, the multitude. podemos decir, para la multitud o para el pueblo de Dios. So when Jesus Así que cuando Jesús habla de la autoridad, is not meant in no worldly sense, quiere decir en un sentido mundano cuando uno trata de ejercer poder o dominio sobre otros honor and status in y the kingdom of honor y estatus en el reino de los cielos no es un puesto de dominio o superioridad, sino una obra de humildad, una obra de negación propia, una obra de entregarse a uno mismo. It's the complete opposite of Es what the lo apostles would have expected. todo lo contrario a lo que los apóstoles hubieran esperado. And the greater that one
one's position is Y mientras más grande es la posición de uno en la jerarquía de la iglesia, más grande es el número de personas a quien debe servir for whom he must be willing to give y his por quien debe estar dispuesto a dar su vida, he must be conformed y to más Christ. debe conformarse a Cristo, su The more is sumo sacerdote, más se espera de él. Now the Greek word La that palabra griega que Jesús utiliza en la lectura del Evangelio de hoy, que significa siervo, es diáconos. this word from this Y de esta palabra griega the English se deriva la palabra diácono. and the very nature Y of la naturaleza misma de la orden del diácono, de los diáconos, una de las tres santas órdenes, the very nature of the order la índole misma de la orden del that's diácono es el servicio. is service. De eso se trata, de servicio. Nation deacons Y en su ordenación los diáconos of Christ the servant. toman, por ejemplo, la figura de Cristo, siervo, y están llamados a Did not come to serve, seguir el ejemplo de Cristo, quien vino come to be served. no a ser servido, sino a servir. And once they are ordained, Y una vez que están ordenados, deacons los diáconos en transición nunca pierden este carácter de servicio, incluso después de ser ordenados al sacerdocio. and my own Bishop of Mi Birmingham propio obispo de Birmingham, el obispo Robert Baker, dijo en mi ordenación al diaconato el año pasado: is ordained a priest. nadie es ordenado sacerdote en la Iglesia Católica que no pasa. Nadie It is the church's por el diaconato primero. Es la forma de la Iglesia de recalcar la importancia crítica del servicio como clave para todo ministerio, incluyendo el sacerdocio. a deacon is to follow Un diácono debe seguir el ejemplo de Jesús, among us not quien vino entre nosotros no a ser servido, sino a servir. my priestly order. Y en mi ordenación He wore a dalmatic presbiterial uso una dalmática, que es la vestimenta that are worn by deacons at mass. sacramental que los diáconos usan en la misa. La tenía puesta debajo de la casulla para recalcar este punto importante. Character of service Este carácter de servicio continúa incluso como sacerdote e incluso como obispo cuando uno es elevado a la orden episcopal. and the Catechism of the Catholic El Church Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 1551 dice: este sacerdocio es ministerial. Este oficio al cual el Señor of his people comprometió a los pastores de su pueblo es, en el sentido estricto de the la palabra, un servicio. El sacramento de las santas órdenes comunica un poder sagrado other than that of que no es otro sino el de Cristo, not worldly power, no el poder del mundo, el poder de Cristo, the authority of Christ. la autoridad de And the Cristo. exercise of this Y el ejercicio de esta autoridad debe medirse contra el modelo de Cristo, who by love quien por amor least. se convirtió en el menor de todos y siervo de todos. Now this teaching on Y esta enseñanza sobre el ordained clergy is, servicio of course, de la directly opposed to clerical clero ordenado, por supuesto, se extiende al clericalismo. when it's properly Por supuesto, el clericalismo, cuando es entendido correctamente, incluye, pero no está limitado al abuso de la autoridad on those in the clerical state. concedido a los que están en estado clerical. En sentido general, el clericalismo en realidad es una manifestación de una actitud de superioridad Clerical state over del estado clerical sobre otros estados en la vida. and someone with a Y clerical alguien con una actitud clericalista puede que no abuse su autoridad necesariamente, to receive special pero treatment puede esperar quizás recibir tratamiento especial de parte de los laicos como resultado de su ordenación. is really El clericalismo está relacionado al pecado de la soberbia. an attitude that Es una actitud allows one's holy que permite que el oficio sagrado de uno infle el propio ego and to see oneself as y superior que uno se vea a sí mismo superior a otros, of one's ordination. basándose en la ordenación de uno. The opposite Es lo opuesto of Christ. del espíritu del servicio de Cristo, de humildad. It has been argued that the crisis facing the Se ha church argumentado que la crisis en la iglesia de hoy es resultado del clericalismo, overlooked, pero esto pasa por alto un tema incluso and that is the issue más of moral corruption. grande, el tema de la corrupción moral entre el clero, Priests and bishops sacerdotes y obispos, take advantage of their quienes se han aprovechado de su rebaño y han participado
en encubrimientos de abusos. Y estos cleros no estaban obrando como siervos de Cristo, en imitación de Cristo, quien entregó su vida por su rebaño, sino más bien estaban sirviéndose a sí mismos y sus propios deseos perversos. Puede que haya diferentes factores que hayan contribuido a esta degradación moral. No salió de un vacío, como formación deficiente en el seminario y otros factores externos, pero esto no excusa su comportamiento, aunque son factores contribuyentes. Algunos de estos temas han sido abordados en la iglesia, pero obviamente hay mucho más trabajo por hacer. Y por supuesto, es un tema muy complicado y multifacético, así que sería difícil o incluso imposible hablar de todos estos temas en una sola homilía, pero basta con decir que aquellos que están ordenados deben formarse para tener carácter moral excelente, espíritu de servicio, ser capaces de vivir plenamente el celibato y deben tener capacitación moral y filosófica correcta para poder enseñar la fe sin diluirla y sin excluir ninguna de las duras verdades de la fe. Y de esta forma, los clérigos serán formados no en el espíritu del mundo, que desea ejercer autoridad sobre otros o aprovecharse de otros, sino que serán formados en el espíritu de Jesucristo, quien vino no a ser servido, sino a servir. Y finalmente, realmente todos nosotros, incluyendo los laicos, estamos llamados a participar en este servicio de Cristo, en esta negación propia, en este sacrificio entregado de Cristo, según el estado de cada uno en la vida. Por ejemplo, los padres católicos, aunque puede ser tentación, no abusan de su autoridad sobre sus hijos, sino más bien los sirven de una forma que les permita crecer y madurar como adultos responsables y fieles, quienes a su vez servirán a otros. Básicamente están entrenando a las generaciones futuras de siervos, siervos en Cristo. Y este servicio toma la forma de sacrificar tiempo, de alimentar, vestir, albergar, disciplinar y educar. Y cualquier profesión o trabajo legítimo también debe realizarse de una forma que imite este servicio de Cristo. Y ya que por nuestro bautismo hemos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección, y ya que nuestra unión es fortalecida por la Sagrada Eucaristía, continuamos viviendo esta unión con Cristo en el servicio humilde a los demás.